amigo, el Señor te bendiga en este día. Vamos a estudiar esta mañana cómo nosotros obtenemos otras lecciones de nuestro gran maestro. En el plan educativo Él quiere enseñarnos y quiere mostrarnos algo particular. Cómo nosotros encontramos solución a nuestros problemas en Él. ¿Quién de nosotros no ha sentido en algún momento pensando en su pasado, en las cosas que hemos hecho? Recordamos algunas situaciones, algunos momentos que quisiéramos poder volver atrás y solucionar esas cosas, poder corregir aquello que hicimos. Pero es imposible, para nosotros es imposible volver atrás y corregir esas situaciones. Pero esas situaciones causan dolor en nuestro corazón. Recordamos y lamentamos haber hecho esto o aquello que hayamos hecho. Y eso daña nuestro corazón también, entristece nuestro corazón. Pero también sabemos, por lo que nos muestra nuestro Señor Jesucristo, que Él es la solución para esas situaciones. Podemos ver algunas experiencias en donde podemos entender que hubo dolor, que hubo un arrepentimiento por las cosas que sucedieron después. David, por ejemplo, el rey David, cuando fue revelado su pecado, él después mostró que él estaba arrepentido y sentía dolor, mostró el dolor que sentía por lo que había hecho. No sería diferente con la mujer que fue encontrada en el pleno acto del adulterio. Con seguridad la vergüenza tuvo que haber venido a su corazón y su lamentación después, al conocer a nuestro Señor Jesús, viene el dolor, pero también viene el perdón. También viene la restauración. Ahora, por otro lado, también tenemos a Jacob, cuando en su experiencia, él debió haber sentido mucha tristeza después de haber hecho lo que hizo, de haber engañado a su hermano y saber que su hermano ahora le buscaba para vengarse. Son situaciones difíciles que quisieran, seguramente ellos hubieran querido volver atrás, así como nos pasa a nosotros con algunas situaciones en estos días. Vamos a mirar una experiencia en el libro de Génesis. Está registrado cómo Adán y Eva, representantes de la raza humana, como nuestros primeros padres, cayeron. Y ellos con seguridad tuvieron es revelado en la palabra de Dios cuál fue su actitud después de que hubieron hecho lo que el Señor les había dicho que no comieran, que no comieran del fruto del árbol. En el Génesis capítulo 3, en el versículo 3, se dice de la siguiente manera: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, leyendo el registro podemos darnos cuenta que finalmente Eva decidió participar de ese fruto por engaño. Ahora, ¿cuál fue el resultado de eso? Porque estamos hablando de cuáles son los resultados de nuestras malas acciones. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué registra la Escritura? En el versículo 8 está diciendo que cuando vino Dios, ellos se escondieron de Dios, huyeron de la presencia de Dios. Ese huir era el resultado de lo que habían hecho. Ahora ellos sentían culpa por lo que habían hecho, sabían que habían hecho inconvenientemente. Es así que esta acción nos muestra que el hombre sintió y sabía y reconoció que lo que había hecho era en contra de la voluntad de Dios. Y a pesar de que en nuestra realidad nosotros huimos del Señor, esa es nuestra realidad, ya estamos tan acostumbrados al pecado que sencillamente la idea de Dios ya nos trae un cierto sentimiento de vergüenza. Pero lo más impresionante de esto es que Dios viene a buscarnos, es su iniciativa venir a buscarnos. Así como fue registrado ahí en Génesis, que el Señor vino en busca de Adán, lo buscó y le pregunta: ¿dónde estás tú? Le está mostrando a Adán, le está haciendo entender cuál es el resultado de su acción. Le está enseñando, le está diciendo: mira lo que hiciste, mira los resultados.
Ahora tú no estás tranquilo en mi presencia, ahora tienes que esconderte. Le está diciendo que hay una solución. Yo vengo. Bueno, ciertamente Adán y Eva, según la promesa del Señor, debieron haber muerto. Pero ellos pudieron ver que no murieron. ¿Por qué razón? Porque en el mismo momento en que ellos pecaron, se puso en marcha el plan ya establecido para su restauración. Pero ellos en ese momento no entendieron esto, solo vieron cómo la actitud natural de ellos haber desobedecido a Dios era huir de la presencia de Dios. Pero viene Dios en su ayuda y no es diferente para nosotros, mi hermano. Esta es una enseñanza muy preciosa, porque si nosotros no entendemos esto, jamás vamos a entender el amor de Dios. Cómo Él viene a pesar de nosotros, a pesar de nuestra rebeldía, cómo Él viene en nuestra ayuda. En Génesis capítulo 28, a partir del versículo 10 hasta el versículo 17 encontramos la experiencia que tuvo Jacob, que no fue diferente, estaba en la misma situación. Él había hecho algo muy terrible, había engañado a su padre, había suplantado a su hermano. Ahora él estaba viviendo lo mismo que Adán y Eva, las consecuencias de sus acciones. Ahora él estaba lejos de su familia, lejos de su madre, huyendo con el sentimiento de estar en grave riesgo, en peligro su vida, porque su hermano quería matarle. Ahora él estaba en una situación bien terrible. Mas, sin embargo, llega a un lugar, él descansa y nuevamente se presenta el mismo hecho. Viene Dios, viene nuestro amado Salvador en su ayuda y viene y se revela a él y le muestra que hay una solución para él. Le recuerda las promesas que le hizo a su padre y a sus antepasados, y le hace las mismas promesas a él y le promete que él estaría con él y que no lo dejaría hasta que cumpliera las promesas que Dios le había hecho a sus antepasados. Ahí nos muestra cómo Jacob nunca olvidaría lo que sucedió en ese lugar. Tanto así que hasta le pone nombre al lugar en donde estaba y hace una promesa para Dios. Le promete lealtad para siempre. Qué hermoso. Qué bueno que nosotros también podamos comprender que alguien vino en nuestro rescate. Qué bueno sería que nosotros también hagamos una promesa y levantemos un altar en un lugar de nuestro corazón y prometamos la lealtad a Dios. ¿Para cuándo? ¿Para cuánto tiempo? Para toda la vida. Al comienzo de la lección hablamos acerca de cómo nuestro Salvador, Jesús, a quien conocemos como Jesús, ya estaba con Adán y Eva y fue quien habló con ellos. ¿Cómo sabemos esto? Capítulo 1 del libro de Juan podemos encontrar esta verdad cuando el Señor registra en su palabra en el primer versículo. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está diciendo que el verbo era Dios, que estaba con Dios. Significa que más de una persona componen a Dios, que es el título. Ahora bien, ¿a quién se refiere aquí con el verbo? Que también es Dios. Bueno, pues en el versículo 14 podemos encontrar la declaración: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se hizo carne, mi amigo? ¿Quién habitó entre nosotros, mi querido, que viene del cielo, que tiene naturaleza divina? Dice: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús mismo, Jesús, Dios, viene en nuestra ayuda y se presenta ante nosotros. Juan mismo revela en los siguientes versículos del mismo capítulo, se revela a Juan como preparando el camino para aquel que había de venir, que sería el Mesías, y de quien él declara más adelante que es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios.
Tenemos revelación en la palabra acerca de que Jesús es quien estuvo desde un principio, lleno de gracia y de verdad. Tenemos evidencias de que nuestro Jesús es el mismo que habló con Adán y con Eva desde el principio. Y es el mismo Jesús que se revela para ti hoy. Más adelante a él le llaman Rabino, que significa maestro. Bueno, pues él es nuestro maestro. Y es nuestro maestro desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús mismo se revela y se presenta a nosotros como nuestro gran maestro. Por eso tenemos mucho que aprender, no solo del Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, todo lo que aprendemos de él. Dice que lleno de gracia y de verdad. ¿Saben? Recuerdo que la Escritura dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cuándo abundó el pecado? En el Edén, ahí abundó el pecado. Entonces, ¿cuándo abundó la gracia? Desde el Edén. La gracia no es nueva, mi querido amigo. La gracia fue actual allá en el Edén, así como lo es ahora. Siempre hemos sido salvos por gracia. La gracia no apareció en un momento dado después de la historia. Siempre hubo gracia. Siempre fuimos rescatados. Cuando Adán no murió por el pecado que él cometió en su desobediencia, hubo gracia para él, hubo gracia para Eva. Ahora bien, mi querido amigo, tenemos una experiencia bastante interesante con una mujer que es extranjera, que no es del pueblo, no es de los judíos. Ella se acerca al Señor. Esto está registrado en el capítulo 15 de Mateo y a partir del versículo 21 pueden ver la historia, o en Marcos en el capítulo 7 a partir del versículo 24 hasta el versículo 30. Aquí encontramos entonces una mujer que se acerca al Señor, es de una nación extranjera. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer algo del pueblo judío y conocemos que ellos tenían ciertas diferencias con cualquier extranjero. Se le denominaba gentil a cualquier persona que no fuera de la nación hebrea. Es así que eran despreciados, tanto los unos como los otros se despreciaban. Pero es interesante cómo se acerca una mujer extranjera, gentil para los judíos, y se acerca con una petición al Señor Jesús. Normalmente ellos no se acercaban a pedir nada de un judío, porque pues sabían que había un rechazo para ellos y el orgullo también no les dejaba acercarse. Pero es interesante cómo esta señora reconoce en Jesús alguien superior a cualquier ser humano que puede ayudarle en su necesidad. Es interesante cómo cada vez que tenemos una necesidad, aún los que parecen ser ateos acuden en busca del Señor, en busca de ayuda, o lo nombran para recibir algún beneficio. Esta mujer hizo algo similar. Tenía a su hija enferma y ella se acerca al Señor, rompe las barreras de las nacionalidades, rompe las barreras de las diferencias y se acerca con su necesidad, se acerca al Señor y le dice lo que le dice. Le pide al Señor que le ayude. Es interesante cómo el Señor le responde a esta mujer cuando ella le hace su petición. En Mateo capítulo 15, en el versículo 26, el Señor le responde: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta declaración de nuestro Señor Jesús hubiera podido desanimar a cualquier persona. Pareciera duro, inclusive cuando nosotros lo leemos, ahí está registrado, pareciera que fuera algo duro, pero qué lección que está queriendo darnos nuestro Señor Jesucristo. Como algunos, a pesar de que tienen barreras, que no están tan cercanos a Él como tal vez parecemos estarlos nosotros, que lo aceptamos como nuestro Salvador, que lo aceptamos como nuestro Señor, que lo aceptamos como nuestro grande Maestro, ¿cómo no estamos tan dispuestos como esta mujer que no era de la nación hebrea? Y ella le responde de manera interesante: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Miren, qué bonito, esta mujer no se desanimó. A pesar de las palabras que pudieran parecer duras,
de aquel que se suponía que era su ayuda, pero ella no se desanimó. No recibió las cosas tan inmediatamente como querían. Tal vez no nos pasa eso a nosotros muchas veces. Pero qué tan pronto nos desanimamos muchos de nosotros. No debiera ser así. Debiéramos tener confianza en aquel a quien amamos, en aquel a quien servimos. Porque Él nos ha enseñado muchas veces de su amor y de su misericordia. No necesitamos desanimar. Tenemos es que saber que no siempre vamos a recibir las cosas en la manera en que nosotros queremos. Tenemos que acostumbrarnos a reconocer que el Señor responde nuestras oraciones y nuestras peticiones en la medida en que Él sabe que es mejor para nosotros, que es para nuestra restauración, para nuestra salvación. Ahí debe depositar nuestra confianza. Y qué hermoso que en el versículo 28 el Señor le responde a ella: bueno, hágase conforme tu querer. Qué bonito. Qué bueno, porque el Señor nos enseña una grande lección, hermanos. Es nuestro gran maestro y esa es parte de la educación que nosotros necesitamos recibir. Paciencia tenemos que tener para recibir en la medida en que el Señor nos quiere entregar. No necesitamos desesperar. Él siempre tiene una solución para extender su gracia para nosotros y en Él encontramos. Ahora, qué bueno es poder entender estas cosas, mi amigo y hermano. Qué bueno es poder comprender estas cosas. Hay quienes, a pesar de las evidencias, no entendemos. Y qué bueno es ver con los ojos espirituales. En la palabra de Dios se registra una situación de un ciego que se llamaba Bartimeo, no sé si lo recuerdan. Se encuentra registrado en el libro de Marcos, en el capítulo 10. Y aquí habla acerca de la experiencia de este ciego. Lo interesante es que en el versículo 46 comienza diciendo que este Bartimeo estaba junto al camino, al lado del camino. Bueno, es natural que los ciegos se hicieran al lado del camino para recibir las monedas. Es normal que estén al lado del camino. Pero esto nos indica algo particular. Muchos de los que estaban al lado de Jesús, que estuvieron con Jesús, que andaron, su círculo íntimo que estuvo con Él todo el tiempo, que anduvieron con Él casi 3 años y medio, no entendían completamente la naturaleza de la misión de nuestro Salvador. No entendían ni siquiera, no querían ni siquiera conocer lo que iba a suceder con Él. Para ellos no les interesaba esa parte, tenían oídos sordos para algunas cosas que no eran convenientes. Pero qué bueno es que a pesar de esas situaciones físicas podemos comprender también las cosas de manera espiritual. Y esta era la circunstancia de Bartimeo. Él estaba ciego, no podía ver las cosas físicas como podemos ver nosotros. Y las cosas físicas tienen su importancia, necesitamos verlas, es bueno verlas, pero es mucho más importante entender las cosas espirituales. Y este ciego Bartimeo entendió quién era Jesús. Y es interesante ver en la historia que él, a pesar de su ceguedad, a pesar de que no podía ver las cosas físicas, que no tenía la oportunidad o el privilegio que tenemos nosotros de contemplar las cosas, la naturaleza, la creación de Dios, lo hermoso que todo ese libro de texto que tenemos en la naturaleza que nos revela la imagen del Padre. Y aún él no tenía la oportunidad de ver a Jesucristo, quien era la viva imagen de su sustancia, la sustancia de Dios. No tuvo la oportunidad de verlo hasta ese momento, pero él estaba aferrado a su idea que él era su Salvador y él era el único que podía ayudarle. No es lo mismo que necesitamos pensar nosotros. Independientemente de lo que podamos ver, observar a nuestro lado, de las cosas que aparentemente físicas parecen lúgubres o tenebrosas, que no pareciera que no hay un resultado, pero qué bueno es abrir nuestros ojos espirituales para ver la esperanza que tenemos en nuestro grande Maestro. Él nos enseña, y esta es una lección muy hermosa, porque al final, en el versículo 52 de Marcos capítulo 10, dice que este ciego Bartimeo ya no estaba junto al camino, ahora estaba en el camino. Qué hermoso es que nosotros también hagamos lo mismo, que podamos abrir nuestros ojos espirituales, pero ese no es un trabajo humano. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude con su Santo Espíritu para que podamos abrir nuestros ojos a la verdad, que nosotros podamos entender quién es Jesús, cómo Él es nuestro Maestro y cómo nos enseña en cada lección una
nos da una lección para que nosotros fortalezcamos nuestra relación con Él y confiemos en Él como necesitamos confiar en nuestro Padre Celestial. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Tenemos un gran Maestro, tenemos un Salvador que vino a pesar de nuestra negligencia, a pesar de nuestra rebeldía. Él tiene la iniciativa de venir a buscarnos y está dispuesto a tender su mano poderosa para ayudarnos. Que nosotros así hagamos, que no importa lo que haya sucedido en el pasado, tenemos la grande solución y es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él soluciona nuestros problemas, no importa qué hayamos hecho en el pasado, no importa cuánto peso tengamos por lo que hayamos hecho en el pasado. Si nosotros nos acercamos a Jesús con los ojos de la fe, Él nos dará paz y descanso. Venid todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Esto está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Léelo, hermano. Esa palabra es para ti y es para mí. El Señor nos bendiga. Un feliz día y muchos éxitos. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.